jamendo.com. Jarraituko dugu, gurekin dago Sofia Vega Martínez, bera lizentziatua psikologian, masterra lanaren eta erakundeen psikologian, graduondokoa ergonomia aplikatuan eta laneko arriskuen prebentzioko goi mailako teknikaria. Berak hitz egingo du arrisku ergonomikoen prebentzioa genero ikuspegitik abiatuta. Nos hablará sobre la prevención de riesgos ergonómicos de la perspectiva de género. Cuando quiera, Sofía. Muchas gracias por venir. No sé si se me oye, ¿no? Hola. Vale. Buen día, buenos días, Egunon. Muchas gracias a Emakunde por invitarme a participar en esta jornada. Básicamente por dos razones, ¿no? Una, porque me ha permitido conocer el trabajo que hacéis en temas de salud laboral, que era algo que yo no tenía controlado, la verdad, y me ha resultado muy interesante. No sabía que tocabais tanto el aspecto de la salud laboral y que hacíais tantos materiales, teníais tantas iniciativas de sensibilización y de difusión del tema como esta jornada, y que impregnáis tanto, ¿no? La verdad es que me daba un poco de envidia cuando veía la mesa de presentación esta mañana, porque no es común en todos los territorios del Estado español este nivel, digamos, de imbricación, ¿no?, entre los ámbitos de género, de salud laboral, en las políticas y en el día a día de la actividad técnica y de la administración, y la verdad es que me parece una forma de funcionar bastante interesante. No sé si los resultados son todo lo buenos que deseáis y deseamos todas y todos, pero bueno, ha sido una oportunidad para descubrir eso y espero que sea el principio de una larga historia, esta relación. Y la segunda razón del agradecimiento es porque yo soy una asturiana afincada en Cataluña hace muchos años, y entonces cualquier oportunidad de venir al norte y de oler Cantábrico pues es un placer para mí, así que muchas gracias por traerme al norte. Vale, yo vengo del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ahora nos llamamos así. Amparo ha hablado tanto del instituto y de sus materiales que, bueno, me ha resultado curioso, porque es curioso contrastar cómo se ve uno desde dentro y cómo te ven los demás desde fuera, ¿no? Y bueno, me voy a saltar algunas transparencias, de hecho. Yo vengo en concreto del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, que está en Barcelona. Y no puedo evitar la tentación de hacer un segundo de publicidad y daros a conocer, porque es una cosa muy novedosa y muy reciente que quizá no todo el mundo sabe aún, que hace como un mes hemos sacado una nueva aplicación del 4.0 del método de evaluación de factores psicosociales, el FSICO, y que tiene la peculiaridad de que se dispone del cuestionario en todas las lenguas cooficiales del Estado. Por lo tanto, que sepáis que existe una versión en euskera convenientemente validada del FSICO, aparte de que la aplicación representa otras mejoras y otras posibilidades de tratamiento de los datos distintas que mejoran la versión anterior, la 3.1. Y pasado esta pausa publicitaria, el instituto, desde que se creó allá por los años 70 del siglo pasado, que suena muy antiguo, pero es que es lo que es, siempre ha trabajado en temas de ergonomía. Este es el portal de Ergo, tiene un montón de materiales, de proyectos, de oferta formativa, de investigación y de cosas publicadas sobre temas de ergonomía. El instituto, por eso decía lo de la envidia, entre otras cosas, no tiene el asunto del género o el tema del género como una línea de trabajo, como un enfoque transversal que impregne toda su actividad y todos sus proyectos, ¿no? A pesar de eso, vamos haciendo cositas, ¿no? Por ejemplo, esta es la página del portal del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo, donde empieza a ver en los últimos años algunos informes específicos con mirada de género, donde se explotan y se tratan los datos de accidentabilidad o de trastornos musculoesqueléticos o de actividad preventiva con mirada de género. Tenemos las directrices para la evaluación y protección del embarazo y la lactancia, que salieron en 2011, y algunas notas técnicas con mirada de género más específica, que va un poco más allá de la visión, digamos, de la biología, ¿no?, de las diferencias biológicas y de qué hacer con ellas. Bueno, los objetivos que yo me planteo para esta presentación básicamente son dos, ¿no? Es aportaros algunos datos y algunas reflexiones sobre cómo se está
sobre cómo trabajamos la ergonomía, digamos, la prevención de los trastornos musculoesqueléticos y si es necesario incorporar una mirada de género, una perspectiva de género en el abordaje de los trastornos musculoesqueléticos y de la prevención de los riesgos ergonómicos, si tenemos que cambiar alguna cosa, digamos, o podemos seguir haciendo las cosas como estamos. Y en el caso de que decidiéramos o que se viera necesario introducir esa perspectiva de género, ¿de qué herramientas, de qué conocimientos, de qué acervo, de qué bagaje técnico preventivo disponemos ya en el campo de la ergonomía como para introducir esa mirada, ¿no? Cuando intentamos hacer prevención de riesgos ergonómicos, a veces se mira la pinza hacia lo psicosocial porque es el ámbito en el que más trabajo. Cuando intentamos hacer prevención de los riesgos ergonómicos o de los trastornos musculoesqueléticos, lo primero que hacemos, como en cualquier otro ámbito de la prevención, de hecho, es acercarnos al puesto de trabajo, ¿no? E intentar estudiar o ver o registrar la información de la que nos ofrece más que el qué se hace, el cómo se hace la actividad, ¿no? Y esa es una primera oportunidad para entrar en contacto con la segregación ocupacional por género, ¿no? Por la segregación, la diferenciación entre el trabajo productivo y el reproductivo, por la diferencia entre la segregación horizontal y por la segregación vertical. Cuando yo intento ir a un puesto de trabajo para hacer un estudio ergonómico y tengo que fijarme en cuáles son las exigencias físicas o los requerimientos de carácter biomecánico de ese puesto, me tengo que fijar en cuáles son las características del diseño del puesto, de los equipos de trabajo, me tengo que fijar en las condiciones ambientales, especialmente en la temperatura, por ejemplo, en el frío, en la iluminación, me tengo que fijar en aspectos organizativos que tienen mucho que ver con el ritmo de trabajo. Bueno, pues me puedo encontrar con diferentes escenarios de exposición. Un primer escenario sería este, en el que podemos encontrarnos con mujeres que desarrollan trabajos que requieren una fuerza física importante, ¿no? Cuando digo importante me refiero a evidente, a que hasta alguien que no tenga ni idea de ergonomía ni ninguna sensibilidad hacia el género sería capaz de decir, ah, mira, esta señora está haciendo un trabajo que requiere una fuerza importante. Y seguramente diría que requiere una fuerza como la de un hombre, parece como si fuera un trabajo para hombres, ¿no? Este diálogo, estas frases están sacadas de una iniciativa que ha surgido en las últimas semanas en Twitter, es un Me Too Fisios, una iniciativa así espontánea de algunas personas, de algunas mujeres que trabajan en el campo de la fisioterapia y que están utilizando para denunciar comentarios o conductas de acoso, de discriminación y en este tipo de comentarios hay un pozo de estereotipo negativo respecto a qué capacidades tenemos las mujeres y los hombres, ¿no? En este caso es como desconfiar de verdad que puedes hacer este trabajo si tienes que hacer una serie de manipulaciones o de movilizaciones importantes si eres una mujer, ¿no? Además de lo obvio de sectores como el sanitario, sociosanitario, que ya ha salido varias veces en lo que llevamos de jornada y de todo lo que tiene que ver con el transfer, con la movilización de pacientes. Hay otros trabajos en los que las ocupados por mujeres en los que se requiere una aplicación de una fuerza importante, ¿no? A veces con el tronco, a veces con las extremidades superiores. Un colega que tiene mucha experiencia y conoce bien el sector sanitario me contaba hace poco ejemplos de trabajos que no implican necesariamente movilización ni transfer de pacientes, pero que implican una carga, una exigencia de fuerza muy contundente en un hospital, por ejemplo, ¿no? Me decían, no te puedes imaginar lo que significa hacer las higienes, lavarle la cabeza a un paciente que está encamado en una UCI, ¿no? en las dimensiones, con las dimensiones y el espacio de trabajo disponible y la fuerza que necesitas para hacer la tarea, ¿no? O la fuerza que requieren las mujeres de la lencería, ¿no? Que recogen la ropa de los carros, la ropa de la lavandería, una vez limpia, las sábanas, las colocan en jaulas, las reparten por las habitaciones. Me explicaba, es que las sábanas pesan, las mantas no pesan tanto, pero las sábanas pesan, ¿no? Cuando tú tienes que ir repartiendo y accediendo a las sábanas que están colocadas en distintas alturas de las jaulas y haces eso durante toda la jornada, eso es un trabajo de fuerza muy importante, aunque a primera vista nadie lo diría, ¿no? Un segundo escenario de exposición en el que podemos encontrarnos mujeres serían aquellos trabajos que son aparentemente ligeros, ¿no? Que es como, bueno, las mujeres tenemos menos fuerza, entonces hacemos tareas que son más sencillitas, menos exigentes desde el punto de vista físico. Esto es un testimonio de una gobernanta de hotel, bueno, el colectivo de las Kellys, últimamente ha puesto el foco sobre ellas, esperemos que
con resultados dignos de la expectativa y del ruido que se está haciendo con este asunto, ¿no? Para atender a las evidentes necesidades en mejoras de condiciones de trabajo y de condiciones laborales de este colectivo. Bueno, pues en principio hacer camas, limpiar habitaciones no parece una tarea de esas que señalaríamos como de fuerza importante, de exigencia física importante, pero como explica la trabajadora, ¿no? No está mal, de unido, como dicen en Cataluña, la cantidad de veces que te tienes que agachar y levantar a lo largo de la jornada y qué factura pasa eso a nivel físico, ¿no? Estos serían otros ejemplos de trabajos de estos supuestamente ligeros en los que nos encontramos a las mujeres, ¿no? Muchos de ellos en el sector servicios, normalmente requerimientos de manejar pesos, manipular pesos quizá menos elevados que en trabajos ocupados más por hombres, pero en las que esa manipulación se realiza con una frecuencia y un grado de repetitividad importantes, con un ritmo de trabajo importante, en posiciones forzadas, con exigencias de trabajo fino, de manos y de dedos, de trabajo de precisión, en la que además de manejar fuerzas y hacerlo en posturas complicadas, no se permiten, digamos, fallos gruesos, ¿no? ¿Qué pasa con estos trabajos en este escenario de exposición de trabajos aparentemente ligeros? Pues que además se caracterizan no solo por exigencias físicas, sino por exigencias organizativas muy importantes, ¿no? Que tienen mucho que ver con lo que llamamos la intensificación del trabajo, trabajar a ritmo intenso, trabajar con plazos ajustados, no poder controlar tu ritmo de trabajo, y también tienen mucho que ver, igual que explica el testimonio de esta otra camarera de piso, tiene mucho que ver con la cantidad de trabajo, o sea, las exigencias cuantitativas, en este caso biomecánicas, físicas, y el dimensionamiento de las plantillas, es decir, cuántas personas hay para hacer el trabajo que hay que hacer, ¿no? Y en la medida que se produce un desequilibrio y por razones muy variadas y que no tenemos tiempo de entrar ahora, ese desequilibrio tiende a ser mayor y en este sector es uno de los que está pasando más, pues esa cada vez mayor carga para cada vez menos cantidad de personas incrementa obviamente las necesidades de ritmo y eso tiene una repercusión en las exigencias de tipo biomecánico y por tanto en la exposición a riesgos de trastornos, de posibles trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Esas características organizativas las tenemos muy claras quizá cuando pensamos en la industria manufacturera, gente que trabaja pues eso, con un ritmo impuesto, cronometrajes de métodos y tiempos y demás, y están íntimamente ligadas y relacionadas con la exposición a factores de riesgo ergonómico, pero también cada vez más aparecen en el sector servicios, ¿no? Por razones de precarizaciones, crisis, etcétera, etcétera, que ahora no entraremos. Tercer escenario de exposición que nos podemos encontrar en puestos realizados por mujeres. Pues aquello de repartirnos las tareas en función del género, en función de qué sabemos hacer mejor teóricamente los hombres y las mujeres, para qué tenemos más capacidad los hombres y las mujeres. A veces es un reparto formal, como en este caso, a veces es un reparto informal, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer estudios ergonómicos o de evaluar los riesgos de trastorno musculoesquelético, ¿no? Esto es una conversación con trabajadores de un servicio de limpieza. Los trabajadores de sexo masculino tienen la categoría de especialistas, las de sexo femenino tienen la categoría de limpiadoras. Ellas limpian despachos, ellos limpian cristales y usan máquinas de aspiradoras, pulidoras, enceradoras, este tipo de cosas. Cuando hablas con ellos y les preguntas, ¿pero hay que ser hombre para tener la categoría de especialista? O sea, ¿hay alguna condición, un requisito especial en este trabajo que hace necesario? Se me dice, no hay que ser hombres, hay que manejar las máquinas, los aparatos, ¿no? Las góndolas, los equipos. Y cuando hablas con ellas, te dicen, claro, es que ese trabajo no lo podemos hacer nosotras, porque tú no sabes lo que pesa la enceradora esta. Es decir, las propias mujeres a menudo nos cuesta mucho, tenemos tan incorporado ese patrón del reparto sexual, del reparto de género, de las tareas, de las ocupaciones, que ni nos lo planteamos, ¿no? Ni nos planteamos que las cosas se pudieran hacer de otra manera. Por eso preguntábamos, ¿no? Pero si la máquina estuviera diseñada de otra forma, fuera más ligera, se moviera con más agilidad, no pesara tanto, ¿lo podríais hacer vosotras? Me decía, claro. Pero no solo lo podríamos hacer nosotras y acceder a la categoría de especialista, que implica cobrar más dinero también, sino que los hombres que están haciendo ese trabajo tendrían menos probabilidad de sufrir trastornos o lesiones musculoesqueléticas, que esa es la gracia de hacer prevención, ¿no? No hacer prevención para hombres y prevención para mujeres.
Bueno, esto es otro ejemplo típico, o sería un ejemplo clásico de reparto de tareas en función de estas atribuciones, ¿no? Por ejemplo, la industria conservera del atún, donde los hombres se dedican a recepcionar las piezas grandes y a despiezar, digamos, la primera fase, digamos, del material, de la materia prima, y las mujeres se encargan de todo lo demás, que es el embotado, el preparado de las cajas, los palés y, por supuesto, la limpieza. Obviamente las exigencias desde el punto de vista ergonómico de unas tareas y de otras son bastante diferentes, luego van a tener una repercusión en la exposición a los riesgos y en las probabilidades de encontrar trastornos, ¿no?, musculoesqueléticos. Cuarto escenario de exposición, hombres y mujeres haciendo exactamente la misma tarea, ocupando el mismo puesto de trabajo, pero, como decía antes Amparo, o ha salido ya en alguna de las intervenciones, ¿no?, de qué manera ejecutamos, la forma de ejecutar, de realizar, de poner en práctica la tarea. En este caso es un puesto de trabajo que quizá no exista ya, es un puesto que analizamos hace como unos 20 años ¿cómo es? Criba y abrillantado de los típicos fideos de chocolate que se utilizan para repostería. El trabajo consiste en descargar en los dos carros, estos especie de contenedores, mediante unos calderos. Es una técnica muy rudimentaria, por eso digo que probablemente a día de hoy ya no exista, este proceso de trabajo se haya automatizado, pero en ese entonces la tarea se hacía utilizando unos calderos, vaciando los dos contenedores, llenando los cubos donde se hacía el cribado, volviendo a sacar los fideos de los cubos y llevándolos a la máquina de cribar. Bueno, cuando comparamos en el informe, aquí se había aplicado el ERGO-IBV, una metodología muy conocida que incluye técnicas para explorar los distintos factores de riesgo ergonómico, como repetitividad, posturas, etcétera. Bueno, pues resulta que había diferencias evidentes, ¿no?, que tienen una repercusión en la calificación, digamos, de las posturas de trabajo que se aplican y, por tanto, en la calificación del riesgo musculoesquelético, del riesgo ergonómico que resulta en ese informe, ¿no? ¿En qué se diferenciaba? Pues básicamente las diferencias biológicas hacen que hombres y mujeres realizaran la tarea de una manera distinta. Las mujeres utilizaran un ciclo mucho más largo porque desdoblaban la carga de los calderos en calderos más pequeños que después llenaban el grande, que después volcaban en los bombos. Eso modificaba los ángulos de inclinación, las distancias verticales, modificaba el tipo de posturas de espalda, de brazos y de piernas, y modificaba la repetitividad, la frecuencia de los movimientos y la duración del ciclo completo, ¿no? Y evidentemente tenía una repercusión en la valoración del riesgo, ¿no? Y un último escenario de los que podríamos imaginar de exposición a riesgos ergonómicos o de trastorno musculoesquelético, en el que encontramos mujeres que trabajan en puestos que están claramente diseñados para hombres, que podríais pensar, bueno, casi todos están diseñados claramente para hombres, pero en algunos se hace como más evidente, ¿no? Esto es un comentario de una policía. Debo advertir que este testimonio no está sacado de un estudio portugués. Lo digo porque no tengo ni idea de si en las comisarías de policía de este país, o de la Chancha, o de los Mossos d'Esquadra, o de la Policía Nacional Española, ocurren estas cosas. Tampoco pondría la mano en el fuego porque no ocurrieran, ¿vale? Pero hablo de ejemplos de puestos como estos, en los que, bueno, las mujeres trabajan con instalaciones, con procesos de trabajo, con turnos o con organizaciones temporales horarias, con equipos de trabajo, con herramientas, con equipos de protección individual claramente pensados y dispuestos para hombres, y eso hace que tengan una sobreexposición a factores de riesgo ergonómicos debido a las diferencias biológicas, ya que no está pensado ni el diseño ni los equipos para ser utilizados por una población mucho más diversa, ¿no? Bueno, una manera, Amparo ha hablado de algunos datos de la última encuesta nacional, una forma de captar o de intentar tomar pulso a esta diversidad de escenarios de exposición de trastornos musculoesqueléticos o de riesgo psicosocial, de riesgo ergonómico que acabo de comentar, sería ver qué pasa con los datos de las encuestas nacionales, ¿no? Estos son datos de la última, que, como se ha comentado ya, corresponden a la sexta encuesta europea de condiciones de trabajo, que se amplió la muestra para España. El trabajo de campo se hizo en 2015, la muestra es de unos, creo recordar que 3.600 trabajadores, trabajadoras, algo así.
En este gráfico aparecen, bueno, no sé por qué motivo, pero ha desaparecido aquí la movilización de personas, que sería el tercer, no sé por qué, ha desaparecido el rótulo. Aquí, ¿qué se exploran? Se exploran exigencias ergonómicas, digamos, ¿no? Exigencias de tipo biomecánico, movimientos repetitivos, posturas dolorosas. La tercera, esta que está missing, que es la movilización de personas, levantar o mover cargas y permanecer todo el día en la postura sentada. Y se añaden dos aspectos relacionados con los factores organizativos, que es el plazo, trabajar con plazos muy ajustados y trabajar a gran velocidad, que son estos dos componentes del concepto de intensificación en el trabajo que os comentaba antes, que está aumentando en las últimas encuestas europeas, aumentando cada vez más también en España, ¿no? ¿Qué cosas nos llaman la atención de este gráfico? Bueno, habría varias, pero por ejemplo la elevadísima exposición a movimientos repetitivos, hay una mayor prevalencia para mujeres que para hombres, y el otro factor donde hay mayor diferencia, digamos, entre la exposición de hombres y mujeres, según la percepción del riesgo que se manifiesta en la encuesta, es en el tema del levantamiento de cargas o de la movilización de pacientes, ¿no? En el primer caso a favor de los hombres, en el segundo caso a favor de las mujeres. Pero ¿qué pasa cuando miramos los datos a través del filtro de las ocupaciones, ¿no? De los sectores de ocupación? Bueno, pues nos encontramos con que incluso factores en los que es tan evidente la diferente exposición, ¿no? Como en el del levantamiento de cargas, que arriba, las barras de arriba indicarían el resultado para el total de la muestra, vemos que la prevalencia en hombres es muy superior a mujeres. Resulta que cuando miramos por sectores de ocupación, la prevalencia sigue siendo en todos los sectores mayor para hombres que para mujeres, pero, oh sorpresa, nos encontramos que la tasa de prevalencia para mujeres aumenta bastante y varía bastante en función del sector de ocupación, y en algunos casos, como el de la agricultura, llega a duplicarse, ¿no? Es decir, que eso de que las mujeres no hacemos trabajos en los que haya que manipular cargas, ya no hablo de movilizar pacientes, que está claro que sí, sino del levantamiento y el movimiento de cargas, pues en el sector de la salud, en el sector del comercio y la hostelería y de manera muy notable en el sector de la agricultura aparece una prevalencia importante de las mujeres a esta exigencia biomecánica. Otro factor, las posturas dolorosas por sexo, que vemos que en el conjunto, para el conjunto de la muestra que responde a la encuesta, bueno, hay un poquito más de prevalencia para hombres, pero es una exposición bastante similar. Resulta que, de nuevo, cuando miramos por el filtro o pasamos los datos por el sector de ocupación, nos encontramos que la prevalencia en la mitad de los sectores estudiados se invierte, de manera que es mayor para las mujeres, o sea, más mujeres manifiestan estar expuestas a posturas dolorosas o incómodas. No he comentado antes que estos datos exploran resultados de toda la jornada, o sea, siempre, casi siempre, o 3/4 partes de la jornada, ¿vale? O sea, estaríamos hablando de una exposición muy intensa a lo largo de la jornada. Bueno, pues la prevalencia, la cantidad de mujeres que están expuestas a posturas dolorosas es mayor que la cantidad de hombres en el sector de comercio y hostelería, de una manera también notoria en actividades administrativas y financieras, en educación, en sanidad, y espeluznantemente diferente, llamativamente diferente en ese sector cajón desastre de otros servicios donde hay muchísimo empleo femenino. Vale, esta gráfica lo que explora son los datos de exposición a riesgos de tipo organizativo y psicosocial. Los riesgos psicosociales y su relación con los trastornos musculoesqueléticos han sido mucho menos estudiados que los riesgos biomecánicos, pero sí que han sido estudiados. Hay evidencia de alguna relación entre la exposición psicosocial y trastornos musculoesqueléticos de dolor de espalda y especialmente de miembro superior y cuello. Y de hecho habría como dos rutas causales, ¿no? Y parece ser que la combinación o la acumulación o la interacción entre exposiciones biomecánicas y psicosociales parece ser que explica mejor los trastornos de miembro superior y de cuello, mientras que la explicación solamente biomecánica, centrada en factores más de tipo ergonómico físico, digamos, clásico, podría ser una ruta más válida para explicar los trastornos de espalda inferior o dorsolumbares, ¿no? Bueno, en este caso se explora la duración del ciclo de trabajo, las tareas monótonas que presentan, pues es una exposición muy elevada, terriblemente elevada, tanto en hombres como en mujeres, y después
4 preguntas relativas a la capacidad de autonomía en relación al orden de las tareas, a los métodos, a la velocidad del trabajo y a las pausas. Bueno, de nuevo, veo que se mueven los circulitos. Bueno, esto pasa por no haber enviado la presentación con antelación y haberla aprobado. De nuevo, cuando miramos por el filtro de los sectores de ocupación, nos encontramos, por ejemplo, en el caso de las tareas monótonas, que para el conjunto de la muestra ya veis que no hay diferencia, prácticamente hay una exposición muy elevada tanto en hombres como en mujeres, pues resulta que, oh sorpresa, de nuevo cuando miramos por sectores, encontramos que en la mitad de esos sectores la prevalencia de exposición a tareas monótonas es superior para las mujeres que para los hombres. Eso pasa de manera muy evidente de nuevo en el sector otros servicios, el último de todos, también de manera bastante notable en la industria, lo que nos está dando pistas, es un poco lo que explicaba Amparo antes, ¿no? Tenemos ya muchas evidencias, muchas fuentes de información, muchos indicadores que nos muestran por dónde actuar, ¿no? Tenemos este tipo de datos que aparecen en las encuestas cuando explotamos por sectores de ocupación o por actividad, o sea, por puesto de trabajo, por tipo de ocupación, nos indican claramente esta gran diversidad de escenarios de exposición que decíamos al principio que hay que contemplar, ¿no?, en las evaluaciones de los riesgos y en las intervenciones preventivas. 5 minutos. Vale, pues vamos a ir saltándonos cosas. Esto es algo que también comentaba antes Amparo, son datos de efectos en la salud, los efectos en la salud que tienen un reconocimiento oficial, digamos, los accidentes de trabajo en jornada de trabajo, por sobreesfuerzo físico sobre el sistema musculoesquelético y las enfermedades profesionales del grupo 2, debidas a posturas forzadas y movimientos repetitivos. Estos son datos del año 2017. Bueno, curiosamente, incluso en el caso de los accidentes por sobreesfuerzo, resulta que para los hombres representan un 36% del total de accidentes, para las mujeres un porcentaje incluso más alto, ¿no? Pasa del 40%. Están localizados en zonas diferentes. En el caso de los hombres son más en la espalda y en la parte baja, zona dorsolumbar, y en las piernas. En el caso de las mujeres son más miembro superior y cuello, pero son accidentes de trabajo por sobreesfuerzo. En el caso de las enfermedades profesionales y contando con la conocida sospecha de infradeclaración, representan las enfermedades profesionales debidas a posturas forzadas y movimientos repetitivos, representan el 74% del total para los hombres y un 76,2% para las mujeres. Esas enfermedades profesionales se distribuyen prácticamente al 100% en dos grupos, ¿no?, que son las fatigas e inflamación de vainas tendinosas, inserciones musculares y demás, que son más prevalentes en los hombres, y las enfermedades relacionadas con parálisis de los nervios por presión, que son más prevalentes en las mujeres, pero son los dos grandes grupos de trastorno musculoesquelético con reconocimiento oficial, ¿no? Este es un cuadro, un gráfico de Karen Messing, que es una de las investigadoras que más sabe y que más ha estudiado y ha divulgado sobre la relación entre la ergonomía, las exposiciones ergonómicas y la salud de las mujeres, y que dice que hay una especie de círculo maldito, ¿no?, de círculo vicioso, en el que partimos de esta idea de que los trabajos que hacemos las mujeres son más ligeros y menos arriesgados. Entonces, se elaboran menos programas de intervención o menos actividades preventivas sobre ellos. Por tanto, los riesgos son menos visibles, por tanto, cuando hay daños también resultan menos visibles, por tanto, cuando una mujer se queja, se tiende más a atribuirse a cuestiones psicológicas o hormonales, ¿no? Para ilustrar, si realmente pensamos que ocurre esto, que estamos viviendo en esta especie de círculo de pescadilla que se muerde la cola, que nos hace difícil cambiar o intervenir de una manera diferente, pues, por ejemplo, esto es un par de datos, ¿no? Esto es una búsqueda que hice para preparar esta charla este mes en el Centro de Documentación de allí de Barcelona, que es uno de los seguramente mejores de este país en salud laboral, y pedí una búsqueda de referencias bibliográficas con las palabras clave mujer, trastorno musculoesquelético y ergonomía. Y aparecieron 211 referencias, de las cuales 154 eran específicas sobre un sector o una ocupación o un tipo de riesgo ergonómico concreto, y incluyendo literatura científica y literatura gris. Bueno, y lo que nos encontramos que fue pues que
Oh, sorpresa, de nuevo, casi el 50% de las referencias que aparecieron están centradas en el sector de la salud, del sanitario. Es verdad que había alguna referencia relativa a residencias de la tercera edad, pero en su inmensa mayoría eran en el sector hospitalario. Estaban centradas en la movilización manual de cargas, en el riesgo dorsolumbar. Y había 3 honrosas excepciones, que eran estudios centrados en actividades de dentistas, donde se estudiaban o se exploraban riesgo de trastorno musculoesquelético en miembro superior, ¿no? Bueno, es un dato anecdótico, yo creo que es un poco un reflejo de lo que venimos hablando desde las 9 de la mañana, ¿no? Es hasta qué punto el foco se pone en las exposiciones que representan o que se parecen o que responden al patrón masculino, ¿no? De hecho, es muy interesante ver los abstracts de estas referencias, porque el sector sanitario, hospitalario sobre todo, centrado en enfermeras, en auxiliares de clínica y en algunos casos en médicas también, es en el sector en el que se ha hecho más programas de intervención ergonómica, se ha gastado más dinero, se han aplicado más medidas de prevención. Y desde los últimos 5 años o así empiezan a aparecer en la literatura artículos que evalúan la eficacia de esos programas y empiezan a orientar en la dirección de, pues resulta que la eficacia de esas medidas que se han ido aplicando no parece ser tal o no es proporcional al esfuerzo de la inversión y al tiempo que se ha dedicado, y quizá lo que deberíamos hacer es empezar a actuar más sobre los factores organizativos y psicosociales en combinación con los factores ergonómicos y la formación y el entrenamiento en manipulación, movilización de pacientes, que es la medida estrella con la que siempre en este país intentamos resolver todas las exposiciones a todos los riesgos del mundo mundial, ¿no? La formación. Entonces, pues resulta que en el sector donde más se ha intervenido a nivel de trastorno musculoesquelético y además un sector muy feminizado como el de la sanidad, empiezan a aparecer voces en esa dirección, ¿no? Tengan ustedes también en cuenta los aspectos psicosociales, porque igual resulta que se están olvidando una parte de la exposición importante combinada con las exigencias biomecánicas y con las ayudas biomecánicas y con la formación. Este es otro apunte del posible círculo vicioso ese que explica Karen Messing, ¿no? Esto es una declaración, de nuevo, un testimonio de una trabajadora del sector de las Kellys, gobernanta de hotel, donde explica lo difícil que es para algunas mujeres, incluso trabajando en sectores donde claramente están expuestas a situaciones de movimientos repetitivos o de posturas forzadas que están recogidas en el cuadro oficial de enfermedades profesionales, y en cambio les resulta complicado que se le reconozca como una enfermedad profesional. En este caso concreto, la trabajadora acabó yéndose a los tribunales y consiguió el reconocimiento, ¿no? Bueno, ¿me dejas una pincelada para...? No, simplemente decir, a pesar de todo lo explicado, yo soy positiva, es decir, soy optimista. Yo creo que en este momento tenemos suficiente conocimiento, suficientes métodos, un marco político de políticas, algunas guías o actuaciones, documentación sobre cómo introducir la mirada de género en la salud laboral. Por ejemplo, esto es una transparencia donde aparecen un montón de herramientas de evaluación de riesgos ergonómicos, que algunas están vinculadas al Real Decreto de Manipulación de Cargas, pero otras muchas no, aunque no tengan legislación, se están utilizando. Es posible evaluar los riesgos de repetitividad combinada con posturas forzadas, de toda la diversidad esa de escenarios de exposición en los que nos vamos a encontrar a las mujeres trabajando. Por tanto, un buen ergónomo, una buena ergónoma que haga bien su trabajo en relación con una intervención que se ha hecho antes por ahí, no es un problema de que no tengamos legislación, no es un problema que no tengamos herramientas para evaluar, herramientas para registrar los efectos en la salud, para hacer tratamiento por separado de los datos, para hacer estudios epidemiológicos. Es un problema de utilizar bien las herramientas que tenemos y de hacer bien nuestro trabajo, cada uno el suyo, ¿no? Los ergónomos el suyo, los médicos de vigilancia de la salud el suyo. Y el tema de... Bueno, deciros que todo esto que voy saltándome, tenéis una presentación más extensa en la que podréis consultar de manera más tranquilamente todas estas referencias. Muy importante utilizar técnicas cualitativas que permitan que las trabajadoras hablen, que las delegadas, que permitan
visibilizar el trabajo real, porque muchas veces las propias trabajadoras, los propios técnicos, los actores y actrices que tenemos algo que ver en el negocio de la prevención, tendemos por esos patrones de género tan sumamente incorporados en nuestra forma, en nuestra cultura, en nuestro acervo, también en el trabajo tendemos a pasar desapercibidos o a no mirar las exposiciones, ¿no? Y última, lo prometo, hay muchos estudios, todo esto lo tendréis en la presentación que os pondrán a disposición, hay muchos estudios que no son específicos de género, pero que son estudios sectoriales ergonómicos que tratan, estudian, abordan, evalúan y establecen programas o enseñan buenas prácticas en medidas de intervención ergonómica sobre puestos y trabajos ocupados por mujeres. Por ejemplo, nosotros en el Instituto hemos publicado un par de cosas sobre el sector hospitalario. El ISGA, que es el Instituto Gallego, tiene cosas muy interesantes sobre el trabajo en conserveras, el trabajo en supermercados, el trabajo en las pescadoras, en las mariscadoras. El Instituto de Biomecánica de Valencia tiene cosas sobre industria textil y sobre residencias. Y hay un montón de información ya disponible, de estudios y de guías que no son de género, que no las vais a encontrar cuando vais a buscar materiales de género, pero que son estudios ergonómicos y guías de actuación ergonómicas en sectores que están muy feminizados y que dan muchas ideas y muy buenas prácticas sobre cómo hacer ergonomía con una mirada de sentido común que incorpore también el género. Muchas gracias, Edu. Es que rica.